Hola, somos tus amigos de Arqueya Radio y queremos invitarte para que nos sintonices todos los sábados en punto de las 5 de la tarde a través de la señal del 790 AM en Radio Fórmula Jalisco y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Encuéntranos como Arqueya Radio. Suscríbete a nuestras redes y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros contenidos. Platiquemos juntos los temas que más impactan a nuestra sociedad y compartamos este espacio cultural de conocimiento. Somos Arqueya Radio. La cultura es el aprovechamiento social del conocimiento. Bienvenidos a su programa Arqueya, cultivando letras, cosechando pensamientos. Quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, también mira dentro de ti. Friedrich Nietzsche. Bueno, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Josué Coronado y es un verdadero gusto, un gran placer estar inaugurando esta segunda temporada de nuestro programa Arqueya, cultivando letras, cosechando pensamientos. Bienvenido, Becker, ¿cómo estás? Muy bien, Josué, la verdad es que muy emocionado de estar en este primer capítulo de la segunda temporada de Arqueya. El día de hoy, pues bueno, vamos a estar analizando algunos de los casos de criminales y asesinos en serie que conmovieron el mundo y conmovieron a nuestro país. Entonces trataremos de estar analizando qué es lo que sucede. Vamos a tener entrevistas con algunos expertos en el tema que nos podrán abordar bastante mejor cuáles eran las motivaciones, cuáles eran las circunstancias de los crímenes, de los hechos y sobre todo tratar de conocer un poco más a profundidad cuál es la psicología que hay dentro de la mente de un criminal. Pero antes de entrar a nuestro tema, quiero agradecer a la audiencia, como siempre, cada sábado en punto de las 5 de la tarde nos acompaña a estar platicando, a estar conversando con nosotros, analizando temas de interés social y de interés múltiple. Muchísimas gracias a todos quienes son la razón, el objetivo y la finalidad de nuestra programación, de la dedicación de este equipo de radio que toda la semana trabaja, investiga, indaga, busca información que podamos compartir con cada uno de ustedes. Es por ustedes, por quienes trabajamos y traemos esta información. Recuerden que nuestro programa es un programa interactivo en el que pretendemos que usted, amable audiencia, comparta y conviva con nosotros. Así que recuerde que tenemos un teléfono en cabina. A quienes van por allí en su coche, quienes están escuchando a través de la frecuencia de 790 en amplitud modulada por Radio Fórmula Jalisco, les agradecemos que nos envíen un mensajito de WhatsApp por el 33 33 02 44 49. Repito, 33 33 02 44 49. Quienes nos están viendo a través de la intranet, a través de Facebook, a través de YouTube, agradecemos que también nos den sus comentarios. Hablaremos sobre un tema muy interesante, pero insisto, antes de entrar de lleno a nuestro tema que es apasionante, platiquemos un poquito, Becker, lo que hemos venido manejando como equipo de producción y como equipo de radio sobre esta nueva temporada. ¿Qué tiene de cambio? ¿Qué tiene de diferencia? ¿En qué consiste esta nueva temporada? ¿O es lo mismo de lo que hemos venido ofreciendo durante el año 2021? Bueno, desde el año 2020, particularmente el 1 de agosto que arrancamos ya con esas transmisiones, la verdad es que es una temporada que presenta muchísimos cambios. La audiencia tal vez no lo sabe, pero esto se viene platicando desde más o menos agosto de este año precisamente. Hemos cambiado completamente el formato, van a ser temas ya un poco más investigativos, vamos a dejar tal vez un poco de lado este formato de entrevista que teníamos anteriormente, vamos a abordar pues este tipo de temas que ya atañen más a la cultura clásica, y los vamos a cambiar por temas más de cultura general, más de actualidad, tratando sobre todo de que cada programa sea una hora completa de investigación, de profundidad, un tema que realmente deje un contenido de valor, que es lo que siempre se ha pretendido en Arqueya. Claro, y no pretendemos tampoco ser tan académicos, enfadosos, sí, no, ni claro, aburridos, porque pues tampoco somos las grandes mentes brillantes, al menos no tu no servidor. lo somos. Pero queremos compartir este trabajo de investigación que el equipo hace durante la semana
Aquí tenemos 14 hojas que tenemos que resumir para poder platicar en menos de 40 minutos. Y son datos interesantes, en particular sobre este caso, porque el tema de hoy es psicología criminal, Selene Delgado, el ángel de la muerte y los casos forenses más sombríos. Así que, entonces, sobrios. Vamos sombríos, perdón, más sombríos. Aquí está. Entonces, vamos a tratar de conversar con ustedes y tenemos ahí algunas cápsulas. A lo mejor ya no va a ser la entrevista larga donde nos va a acompañar siempre el invitado, sino que vamos a tener cápsulas ahí muy interesantes. Así que vamos entrando en materia. Bueno, claro, Josué, yo creo que lo primero para iniciar, pues sería entender qué vamos a analizar. Vamos a analizar el contexto en el que suceden los casos. Yo creo que cada uno de nosotros se ha preguntado alguna vez qué es lo que sucede dentro de la mente de un criminal. Para ello tenemos aquí reunidas una serie de cápsulas que hemos preparado, como bien señalas. Y ¿te parece bien si comenzamos hablando acerca del primer caso de esta emisión, que es, en este caso, Mary Bell? Mary Bell, pues bueno, como tal vez conocerán, algunos no conocen de lo que sucede. Es una niña de aproximadamente 10 años, si no me equivoco, que durante la segunda mitad del siglo XX comete en Inglaterra una serie de crímenes, particularmente dos, en contra de menores de edad. Entonces, este es un caso que genera bastante polémica en el Reino Unido y en todo el mundo, porque, bueno, uno generalmente esperaría este tipo de situaciones, este tipo de crímenes, viniendo de una persona que es un mayor de edad, de una persona que ya ha desarrollado un trastorno psicopático a lo largo de su vida. Pero ese no es el caso. Lo que realmente terminó conmoviendo al mundo, y lo hace uno de los casos forenses que más llama la atención de la comunidad internacional, es que es cometido por una niña que comete 2 asesinatos en su comunidad y que eventualmente es enjuiciada, que no demuestra ningún tipo de arrepentimiento y que posteriormente, cuando ella cumple la mayoría de edad, gana un juicio para poder permanecer en el anonimato, ella y su hija, el resto de su vida. Entonces, creo que ahí tienes un poco de información. ¿Te parece, Josué, si hablamos qué es lo que hace Mary Bell en el caso de los crímenes que comete? Bueno, vamos a entrar un poquito a la lectura de esta investigación. Ojalá y quienes nos están viendo puedan también tener la atención en las imágenes que estamos pasando. Quienes no lo pueden así, debido a pues, el esquema de radio, pues la cosa será distinta, pero nuestra voz va a tratar de compartir con ustedes lo que las imágenes también nos están transmitiendo. Bueno, Mary Bell, una niña de apenas 11 años, golpeó la puerta de la casa de la familia de sus vecinos, Martin Brown, de 4 años, y preguntó a la madre del niño si podía verla. La mujer, asustada, con un estado de ánimo en shock ante eso, le dijo a la pequeña que su hijo estaba muerto. Lo habían encontrado sin vida días antes en una casa abandonada en ese humilde barrio de la ciudad inglesa. Pero la niña, con escalofriante frialdad, replicó a la mujer: ya sé que está muerto. Lo quería ver en su ataúd. Mary Bell era la asesina de Martín. Lo había estrangulado. Y meses después, lo mismo pasó con otro chiquito de la zona, con Brian Howe, un pequeño de 3 años. Ella había utilizado a ambos por aburrimiento y los había estrangulado, los había matado a sangre fría y sin el menor cargo de conciencia. ¿Te parece, Josué, si analizamos un poco, en este caso, cuál es el primer asesinato que comete ella? Pues bueno, es como ya lo platicabas, es el caso de Martin Brown. Mary Bell es una chica que tiene una infancia bastante difícil. Ella tiene algunos intentos de asesinato por parte de su madre. Se comenta también que la madre de Mary Bell introducía cierto tipo de drogas en los dulces de ella, que le decía que no quería que hubiera nacido. Incluso la madre de ella era una sexoservidora que llega a ofrecerla en diferentes puntos de su vida. Mary Bell, pues bueno, no conoce a su padre, se desconoce hasta la fecha quién es su padre biológico, pero la madre de ella se casa eventualmente con un hombre llamado Billy Bell, que es el padre adoptivo de Mary, quien la termina criando. Lo curioso aquí es que Billy es un hombre que había sido procesado por los cargos de asalto a mano armada.
Entonces ella tiene una infancia bastante complicada, lo cual eventualmente termina plasmando su frustración a lo largo de asesinatos de animales, a los que disfrutaba de torturar y de ver morir. Ella era una persona que conocía perfectamente la muerte, cuál era el dolor que se ocasionaba, y lo vemos plasmado en esta anécdota que tú nos platicas. Lo que sucede es que ella estaba jugando con ese niño, con Martin. Eventualmente él cae, tiene una caída muy fuerte que le impide levantarse, y es ahí cuando ella, observando su situación, decide asfixiarlo. Eventualmente ella se retira de ahí, el niño es velado y posteriormente ella va, visita a la madre y sucede eso. Le pregunta si puede ver a Martin, la madre le dice que no puede verlo porque está muerto, y ella dice: yo sé que está muerto, quiero verlo adentro del ataúd. Después lo que sucede, ella vuelve a repetir el crimen, pero esta vez deja una huella pues mucho peor. Este caso es el de Brian Howe. ¿Qué es lo que pasa con Brian? Bueno, Mary descubre que este niño estaba jugando en la calle, era un niño de apenas 3 años, y con su amiga, que era Norma, deciden llevarlo hacia una casa abandonada. Estando en una casa abandonada, Mary decide asfixiarlo, pero esta vez deja una marca personal. Con unas tijeras marca en el vientre de Brian sus iniciales. Posteriormente mutila los genitales del niño y deja sus huellas a lo largo del cuerpo. Pasan las semanas, los días, la gente no sabía qué había pasado. Eventualmente un médico forense señala que este asesinato podía haber sido cometido por un niño. En realidad la gente sospechaba, por supuesto, de un adulto, pero al descubrir este médico que se usó poca fuerza en el asesinato, dice que es un niño. Se realizan posteriormente una especie de test de pruebas a los niños del vecindario, y se da con el caso de que Mary había sido la asesina. Ella y Norma son detenidas, comienza el juicio, Norma llora. Vamos, antes de analizar esta parte de la detención, de la investigación ya de lo que hacen los policías, estamos hablando de un verdadero monstruo de mirada angelical. Estamos hablando de un caso de una niña de 10 años que disfruta estrangular no solamente animales, con esto inicia, sino también quitar la vida de aquellos niños con los que convivía, ¿no? Hay un trasfondo, evidentemente. ¿Por qué estamos hablando de estos casos? ¿Por qué estamos hablando de esto que podría parecer algo, ¿cómo decirlo? Como si fuera la palabra, no la encuentro, ¿no? Pero aquí no nada más es por el morbo, no nada más es por sí, sino que queremos analizar lo que hay detrás de Así todo ello. es. ¿Por qué? Porque este es un caso que se da en años pasados, ¿verdad? Estamos hablando en otro país, fuera de nuestro continente. Sin embargo, no somos exentos de todo. Y es importante que analicemos por qué fue que llevó a suceder en la mente de esta niña estas situaciones. Y para ello tenemos una entrevista. Así es. Hablamos con una especialista, especialista en Derecho Penal, nos gustaría, y criminología, Luzay Rangel Aguilar, que nos ayudó ahí con una pequeña cápsula. La vamos a presentar para que nos ayude un poquito a entender la mente criminal de lo que tú hablabas, Claro que Becker. sí. Adelante. En el caso de Maribel, que comienza su vida criminal a la edad de 10 años, yo creo que la pregunta obligada que uno puede hacerse es: ¿un criminal nace o se hace? Bueno, Becker, esa es la pregunta del millón para todos los que nos dedicamos a la criminología y a esta ciencia tan interesante, saber si se nace o se hace. Entonces, nuestros principales teóricos, los que comenzaron con esta pregunta a hacer ciencia, a darle este sentido científico, también se lo preguntaron, y César Lombroso decía que había criminales que nacían. Incluso lo clasifica como un criminal nato, ¿no? Nato quiere decir que nace, y diría que es un ser que no ha podido evolucionar y que se quedó en una etapa de involución, pero sigue aquí en la actualidad, ¿no? Y decía que tenía ciertos rasgos, por ejemplo,
no sé, frente corta huidiza, pómulos prominentes, mandíbula prominente, le gustaba tatuarse, tenía los brazos más grandes pues, que las piernas. Entonces, pues lo asimilaba mucho a lo que nosotros llamaríamos al origen del hombre, ¿no? Que sería el mono, ¿no? Entonces sería un ser que no pudo evolucionar. Sin embargo, estas teorías, aún en la actualidad hay una teoría que se llama el gen del mal, que se cree que traemos un gen. Y pues estas teorías no son determinantes como tales. Te voy a explicar por qué. Nosotros creemos que hay una serie de factores tanto endógenos quiere decir que vienen desde adentro, y una serie de factores exógenos. Por ejemplo, yo puedo venir con una carga genética probablemente para desarrollar el cáncer o para desarrollar la hipertensión o diabetes por mis padres. Sin embargo, necesito de una serie de estímulos que serían exógenos, que vienen desde afuera, para que esto pudiera suceder, como por ejemplo, a lo mejor mi alimentación, a lo mejor mi vida sedentaria. Probablemente si hago unas modificaciones dentro de mi factor exógeno, en donde vivo, en donde crezco, el tipo de padres que tengo, a lo mejor yo soy dada en adopción con los padres veganos, probablemente que practican el yoga, que tienen actividades físicas, mi parte genética no va en cierto sentido a relucir porque somos seres, me gusta mucho esta parte, psicosociales. Tenemos un componente biológico, un componente psicológico, un componente social y yo le agregaría un componente cultural y genético. Entonces, este tema es muy amplio. O sea, el ser humano no es un ser que podamos dividir solamente en una esfera, sino toda una serie de componentes. Si a mí me preguntas, yo comulgo más con la teoría de Enrico Ferri, que es uno de los principales criminólogos, que decía que nuestro entorno social, nuestra cultura nos va determinando. Entonces, pues en el caso específico, pues de Mary, lo que vamos a encontrar es que hay toda una estructura, desde incluso el factor endógeno que se manifiesta en su ambiente. Mira, la gente cree que el criminal es un producto de la generación espontánea, como que si el criminal nace de un día para otro, ¡pum! O que vinieron los extraterrestres y nos lo pusieron aquí y como que lo dejaron, dijeron, aquí lo voy a dejar, y pues no. La gente cuando ve un crimen muy grave tiende mucho a juzgar, a decir, es infrahumano, no merece ser llamado humano, es lo peor que pudo hecho. A mí como criminóloga no me interesa juzgar, yo soy criminóloga y soy abogada. Como abogada sí me interesaría juzgar, pero como criminóloga me interesa saber la causa de lo causado, es decir, ¿cuál fue el origen de esto? Y si analizamos su historia, pues primero les vamos a compartir que ella era hija de una persona que era trabajadora sexual, que muchas veces se golpeó y fue golpeada en el vientre porque no quería ser tenida. Eso ya tiene una implicación. Desde que naces también está la parte del rechazo. El bebé siente cuando la madre lo rechaza. Sabía que había un ambiente hostil. Eso va generando lo que nosotros llamamos adaptación epigenética, podría decirse, que el medio también va cambiando mi genética, porque nosotros estamos hechos para sobrevivir. Entonces, si desde mi embarazo yo ya tengo un ambiente hostil, te rechazo, obviamente, como ser vivo, me estoy dando cuenta. Y nace la niña, ¿no? Cuando nace, hay todo un entorno social, factores exógenos, que aunados a un factor importantísimo, es la crianza y el apego. Bueno, Josué, como bien lo platicabas, ahí estamos observando cuáles son las situaciones que eventualmente llevan a una persona a delinquir. Aquí estamos escuchando en palabras de una persona que estudia en cierta medida, alguien profesional que estudia la conducta criminal, ¿no? Así es. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las razones? Porque esto es importante. Claro que pues un asesino lo es, ¿verdad? Eso queda claro, pero también debe de haber una evaluación para inclusive poder imputar la pena. El juez debe de estar
también sabido de cuáles fueron las causas, las razones, la trascendencia, y bueno, eso atenúa la pena, o la agrava, ¿no? Depende cómo sea la situación. Es importante que analicemos esto porque hay acontecimientos importantes que pueden trastornar la mente del niño, del pequeño, para traer como consecuencia este tipo de actividades delictivas, ¿no? Bueno, ya nos platicabas un poco sobre las razones, Becker. ¿Qué sucede después? ¿A dónde termina esta situación, este caso, después de estos 2 asesinatos que realiza la niña a sangre fría, como ya lo hemos mencionado? Bueno, las 2 niñas se enfrentan a un proceso penal. En el caso de Norma se desestima porque se llega a la conclusión de que ella actuó bajo influencia de su amiga Mary. Mary en realidad nunca muestra ningún tipo de arrepentimiento. Pues ella estaba completamente fría en sus declaraciones, dice que sí lo hizo. Se muestra completamente fría hasta que es condenada. Eventualmente se dictamina que ella tenía algún trastorno mental, eso reduce su pena, por supuesto. Y lo importante aquí es que ella sale libre a los 23 años. O sea, parte de la criminología nos obliga a pensar que todas las personas tienen una oportunidad de rehabilitación. Claro. Ella sale a los 23 años. Curiosamente, consigue un trabajo, me parece que es en la enfermería local para niños. Eventualmente se dice que no es un trabajo adecuado para ella, Claro. por supuesto, por muy justa razón. Y lo importante es que ella tiene una hija o un hijo, y lo que se señala o lo que se dice es que ella empieza a desarrollar una empatía y cambia radicalmente. Ya no era esta persona fría, sin empatía, que uno podría catalogar como un monstruo a veces. Por el contrario, con la llegada de su hijo, ella cambia radicalmente y logra, a través de un proceso de juicio, pues permitir que se conserve su anonimato y el de su hijo de por vida. Eventualmente en el 2009 ella se convierte en abuela y es lo último que se sabe de ella. Pero sí se habla de una, ¿cómo podríamos decirlo? Reinserción social. Claro, exitosa. Y esto trae un trabajo Así es. detrás de todo ello, ¿no? Un trabajo psicológico, inclusive hasta psiquiátrico en su momento, Claro. y bueno, estar vigilando este tipo de personas para buscar su reinserción, su rehabilitación y se puedan normalizar en sus vidas. Fue el 14 de mayo de 1980 cuando recuperó finalmente la libertad. Las autoridades consideraron que ya no representaba un riesgo para la sociedad. Pero sucede algo muy importante. Aquí es donde la parte del linchamiento social y de donde la gente, más allá de ayudar, termina afectando y empeorando las situaciones. Se publica Llantos ignorados, la historia de Mary Bell. Se publica, hacen una investigación, le dan evidentemente a ella un apoyo económico, un pago de 50,000 libras, alrededor de $200,000 a valores actuales. Es lo que ella gana a través de estar recordando lo que sucedió en su asesinato, y esto genera una molestia social, de modo Por supuesto. que uno de los policías que conocía la identidad, la ubicación, el domicilio de esta persona lo hace público. Quien ya estaba buscando y viviendo una vida normal, una rehabilitación, pues se ve interrumpida por ello debido a toda esta situación social que se suscita. Pero para poder terminar, nos gustaría que pasáramos a la segunda parte de esta entrevista con la persona que nos ha estado apoyando sobre este tema, para que podamos terminar la idea de una vez. A través de la reproducción, de la imitación. Los niños imitan mucho. Entonces, a través de la imitación, nosotros vamos entendiendo el mundo y lo vamos contextualizando. Y pues cuando sucede este crimen, que es un crimen realmente cruento, muchos podríamos deshumanizar, ¿no? Y decir, esta niña es lo peor que pudo haber hecho. Pero detrás de un gran crimen hay que estudiar las causas, porque cuando sabemos cuáles son las causas, podemos prevenir. Mira, si yo ya sé que entonces necesito tener un apego seguro con mi hijo, tengo que darle contención, abrazos, amor, mirarlo a los ojos, entonces voy a prevenir que en lo futuro se vuelvan a cometer estos crímenes. Si yo ya sé que tengo que practicar la escucha activa, como escuchar qué me quiere decir, cuál es la necesidad del niño y no imponer, entonces voy a estar previniendo. Entonces la respuesta es un poco compleja.
Tenemos que analizar los factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales e incluso genéticos, para a partir de ahí poder ir deduciendo qué es lo que sucedió y qué podemos hacer para generar factores de protección. Entonces, esta niña estaba viviendo un abuso. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en casa y somos maltratados, nos vamos a ir a desquitar con alguien más, con el que es más débil. Y ese más débil se va a ir a desquitar con el otro más débil. ¿Por qué? Porque no puede procesar toda esta emoción, toda esta ira, todo este enojo. Entonces, lo que está aprendiendo es a victimizar al otro. Por eso Mary tiene unas características que se llaman triadas de McDonald's, que algunos dicen, criminólogos, que sí son válidas, otros dicen que no, pero la triada de McDonald's es esta triada que tiene justamente estas características. Niños que tienen, que después de los 10 años se siguen orinando en la cama, niños que maltratan a los animales. El maltrato animal tiene algo importante que ahorita quiero tocar, y niños que maltratan animales y a los que les gusta generar como incendios. Entonces ya ahí cuando tenemos esta triada, ojo, hay que tener cuidado. Aunque no quiere decir que vas a ser psicópata, específicamente, como así vas a hacerlo, si hay una problemática. El niño que maltrata a un animal, hay que preguntarnos qué le está pasando, porque él está reproduciendo la violencia que está viviendo en alguien más pequeño. Entonces, a veces hay niños de 2 años que todavía no tienen conciencia, que le jalan la cola al perro, que a lo mejor están, bueno, ahí probablemente tendríamos que no asustarnos, pero ya cuando veo que un niño está abriendo un cuerpo, que ya lo hace con toda la conciencia, algo están diciendo. También hay una parte teórica que dice que cuando maltratas a un animal, sobre todo, por ejemplo, los asesinos que abren el animal, están tratando de buscarse a sí mismos. Puede ser algo que a lo mejor nosotros no podamos entender, pero que ahí está, ¿no? Entonces, es un poco complejo el contestar la pregunta de si nacen o se hacen. Sería un contexto tal vez que pueda tener con la parte biológica, pero también está la parte social, la parte cultural, la parte genética que va a ir desatando todas, la parte psicológica que va a ir desatando todo digamos, estas conductas, estos comportamientos que hay que tener mucho, mucho, mucho ojo con nuestros hijos, específicamente, con lo que sucede dentro de nuestro entorno. Entonces, sí es como un poco complejo entenderlo. Hay que medirlo. Los criminólogos hacemos criminodiagnósticos y estudiamos incluso a la familia. O sea, nos encanta estudiar a la familia, dónde trabajan, qué hacen, porque eso nos va a ir dando cuenta de qué es lo que está sucediendo y por qué se comportan de esta forma. La crueldad que ella vive y representa es la crueldad que ella había vivido. Entonces solo estaba reproduciendo un modelo que ella ya había aprendido, con un niño que obviamente era inocente, pero que imagínate toda la vida de victimaria, era una niña, la víctima, ella era una víctima y se convirtió en victimaria. Y bueno, podemos observar a través de este análisis lo importante de tener cuidado, sobre todo con los niños, qué es lo que hacen, qué es lo que ven. La pregunta del millón sigue siendo: ¿un criminal nace o se hace? Claro. Pero la pregunta que nos deja este caso, y que sobre todo intriga a la comunidad de muchas personas que son conocedoras de esto, es si Mary paga al final una condena demasiado laxa por el crimen que comete. Eso no lo vamos a responder nosotros, nos gustaría que lo dejaran en los comentarios. Y bueno, Josué, ¿te parece si vamos cerrando este caso? Sí, yo quiero resaltar algunas de las cosas que nos habla nuestra compañera Luzaí sobre el análisis que hace como criminóloga, como estudiante de estas conductas delictivas. Habla sobre la deshumanización, ¿verdad? Del criminal. No lo estamos defendiendo, ¿no? Obviamente no lo estamos defendiendo, pero necesitamos también, como dijo ella, detrás de un gran crimen hay que estudiar las causas. Así es. ¿Para qué? Para poder identificarlas y prevenir, Así ¿no? es. Porque entonces, a ver, si este criminal llegó a ser por esta razón, por esta y por esta, y en mi entorno, en mi casa, en mi familia, están sucediendo estas actividades, estas actitudes, si estoy viendo en mi hijo, si estoy viendo en mi hermano, ciertas acciones
que disfruta, que son acciones que muchas de las claro. veces dan como consecuencia actos criminales. Ojo, estamos a tiempo para prevenirlo, ¿no? Así es. Padre de familia, madre de familia, ojo con lo que conversamos con nuestros hijos, con lo que les dejamos ver, con lo que les dejamos, porque otra de las cosas que dijo ella, era un patrón de conducta que ella había ya visto, estaba, claro. que había visto y que estaba realizando con los animales, cuando tiene enfrente el ahorramiento de esa destreza y de esa forma de juego infantil inocente, dice, esto es muy aburrido. Sí, claro. Entonces, yo conozco otras formas de divertirme, ¿no? Y los extraño. Entonces, para mí, el primer foco rojo y más importante es si en casa un niño que maltrata a un animal, ese es un foco rojo. Exactamente. Y hay que ponerle muchísima atención porque un niño que maltrata animales, que disfruta de ver cómo se mueren, quemarlos, etcétera, pues muy probablemente estemos conviviendo con un criminal en potencia. Y hay que tener pues, algún tratamiento psicológico, llamar a algún experto, porque sí, ese es el foco rojo más importante de una persona que no ha desarrollado empatía. Así es. Y bueno, nos vamos a ir a un corte. Es. Antes me gustaría que la audiencia nos compartiera qué opinan sobre, primero, la pena imputada a Mary. ¿Fue justa? ¿No fue justa? ¿Qué opinan de la acción de la sociedad que luego interrumpe su paz, su tranquilidad, su rehabilitación e inserción social por esa envidia ante lo que sucede, de lo que les comento por el libro que se publica? Y bueno, déjenos sus comentarios, nos vamos a un corte informativo. Claro, quédense al corte porque en el corte vamos a ver otro caso más de alguien conocido como el ángel de la muerte. Está muy interesante. No. Es otro. Bueno, vale, regresamos. Vamos a verlo. Cultura, sociedad, debate, análisis, reflexión. Después de una pausa, seguimos con usted en Arqueya. Arqueya, cultivando letras, cosechando pensamientos. Su rostro imberbe, casi aniñado, parece corresponder más bien a un adolescente temeroso. Así describían los diarios argentinos de la época al denominado el ángel de la muerte, un delincuente de 20 años cuya apariencia física despistó a las autoridades por su aspecto inocente. Robledo Puch, asesino fríamente a 11 años, convirtiéndose en el serial killer más importante de Argentina, y aunque él mismo se autoproclamó un ladrón romántico que emulaba al mismísimo Robin Hood, lo cierto es que con cada robo dejaba atrás de sí un reguero de sangre. Desde muy pequeño Robledo tuvo muchos problemas de conducta que le llevaron directamente a un reformatorio. Cuando a los 15 años conoció a Jorge Antonio Ibáñez, encontró en él la horma de su zapato. Era la madrugada del 3 de mayo de 1970, cuando Robledo e Ibáñez se colaron en la vivienda de una tienda de repuestos para coches, donde dormían el dueño, su esposa y una de las hijas. Sin mediar palabra, Robledo encañonó al hombre con su pistola y le pegó 2 tiros. Murió en el acto. El sonido de las detonaciones despertó a la mujer, que trató de huir sin mucho éxito. El joven la disparó en 2 ocasiones mientras Puch vaciaba la caja registradora. Minutos más tarde, la pareja huyó en el Fiat de Robledo y la mujer, malherida, pidió ayuda. Cuando la policía le tomó declaración, describió a uno de los agresores como un hombre de pelo largo. Arqueya, cultivando letras, cosechando pensamientos. Regresamos a Arqueya, un programa con enfoque cultural. Ya estamos de regreso en este programa en donde estamos estrenando nuestra nueva temporada. Hoy no tenemos invitado y quisimos sentarnos a platicar con ustedes y conversar algunos temas interesantes sobre la psicología criminal. Hemos analizado algunos acontecimientos que han sido escalofriantes para la vida humana,
y bueno, de los cuales sin duda debemos tener un aprendizaje. Recuerde que tenemos nuestras redes, ya tenemos nuestra página de Facebook en Arqueya Radio, búsquenos también para que nos sigan, porque otra de los valores agregados de esta segunda temporada es que a través de nuestra página estaremos compartiendo contenidos no solamente nuestro programa sabatino, sino las investigaciones, los trabajos, las entrevistas, las vamos a estar publicando durante la semana. Y si algún tema relacionado con cultura y con lo que vamos a venir tratando se nos cruza por allí, en donde andemos en la calle, lo vamos a compartir a través de un Facebook Live por estas redes sociales. Así es, ahí está, pues bueno, el canal aparece tal cual como Arqueya en Facebook y YouTube. Los invitamos a que nos sigan y que se suscriban también a las redes sociales y el canal de YouTube de Radio La Luz del Mundo para que estén al pendiente de todo el contenido que semana con semana estamos produciendo para ustedes. José, Becker, ya andamos en nuestro segundo bloque. Bueno, el segundo bloque inicia con esta cápsula muy interesante que prepara aquí el equipo de Arqueya, nuestro amigo Asa, pero yo creo que una de las cosas que más genera pues duda, inquietudes, ¿cómo selecciona un criminal a una víctima? O sea, ¿qué elementos a lo largo de su vida determinan qué tipo de personas eligen para cometer los crímenes? Porque al final de cuentas un asesino en serie es una persona que comete actos criminales que siguen patrones detectables y observables que eventualmente llevan a su detención. Vamos a analizar, por ejemplo, algo que causó mucho ruido en redes sociales y que sobre todo las personas que nacieron durante los 90s o a inicios de los 2000s muy probablemente recordarán muy bien, que es el caso de Selene Delgado, algo que hizo bastante ruido en redes sociales. Así que vamos a darle con el audio a ver si lo recuerda. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Ahí está. Bueno, ¿alguien recuerda eso? Ahí lo tenemos. Yo sí. Bueno, es que tú todavía no nacía. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Bueno, este es un caso que genera muchas dudas en redes sociales, hizo mucho ruido, porque, pues bueno, vamos a entender cuál es el contexto de esto. Esta es una campaña que se transmite presuntamente de entre los años 2000 y 2005, es lo que se teoriza, y que forma parte de una campaña de Televisa que es el de Servicio a la Comunidad, donde aparecían rostros de personas que habían desaparecido, su descripción física, una fotografía y en algunos casos el contexto de su desaparición. Una de las citas más comunes es que padecían de sus facultades mentales. Lo que sucede en el caso de Selene Delgado es que se comienza a teorizar mucho, sobre todo en el 2020, cuando hay un caso de Facebook donde muchas personas afirmaban tener a una persona agregada en sus contactos con ese nombre y que la edad podría corresponder a esa persona, ¿no? Por supuesto, no era de esta manera, pero eso sí da pie a que se empiece a teorizar y a, digamos, rascar un poco más cuál es el fondo de esto. Y fue también en ese año, en el 2020, cuando un usuario de Twitter, el Diamante Negro, famoso, publicó un hilo donde construye y desarrolla una teoría de conspiración sobre la desaparición de Selene Delgado López. Y la vincula con otra joven llamada también Selena Delgado, extraviada en el 2010 en el Estado de México. Aquí también está muy interesante este tema, ¿verdad? Hasta la fecha nadie ha podido comprobar la identidad de Selene Delgado López, tampoco su procedencia, ni, por supuesto, su paradero. Así es, ningún familiar se ha pronunciado al respecto, nadie sabe nada. Y aquí lo que genera bastante inquietud son dos cosas. La primera es la calidad de la foto. O sea, se dice que Selene Delgado desaparece, al parecer, en 1998. Pero la calidad de la imagen no corresponde a una foto fecha de los 90s. Es una vieja, foto, ¿no?, que por la calidad, por la imagen, 60s. Más o menos de los 60s, incluso de los 80s, porque si comparamos las otras cápsulas donde se ponían fotografías de personas desaparecidas en años similares, tienen bastante buena calidad, incluso aquellos que pertenecían a personas de escasos recursos. Entonces, y otro de los elementos también es que dentro de las teorías de conspiración se señala que Selene Delgado en realidad nunca aparece, o sea, nunca aparecen sus datos en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas.
ahí es algo que preocupa a la gente que teoriza sobre esto. ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo que se ha llegado a afirmar es que en realidad Selene no es una persona física, o sea, no es una persona real, sino que corresponde a un patrón que en México termina siendo como una especie de Jane Doe. Jane Doe en Estados Unidos es un término que se utiliza para designar a las personas o a las víctimas de crímenes que no tienen una identidad. Y que lo mismo podría aplicarse en México a personas con rasgos tan comunes que es difícil identificarlas. Entonces, Josué, ¿te parece si vamos a un pequeño corte y regresando, seguimos platicando de este tema? No estoy ni desaparecida, ni lo estuve, ni tampoco muerta. Estoy en mi casa con mi familia y bien, dijo después de recibir una avalancha de correos en Facebook. Nos vamos a un corte y regresamos. Quédese con nosotros. Cultura, sociedad, debate, análisis, reflexión. Después de una pausa, seguimos con usted en Arqueya. Arqueya, cultivando letras, cosechando pensamientos. Las imágenes del centro comercial New Strand en Merseyside, Liverpool, en la región de Reino Unido, dieron la vuelta al mundo el 12 de febrero de 1993, cuando dos niños de 10 años secuestraron al pequeño James Bulger de apenas 2 años, para posteriormente asesinarlo. El acto cometido fue por los infantes Robert Thompson y John Venables. La situación fue, ¿acaso por problemas familiares? ¿Todo se debía a un juego? Nada evitó que se les condenase a permanecer en prisión hasta la mayoría de edad. Sin embargo, una vez cumplida la pena, se desató de nuevo la polémica. ¿Quién podía asegurar a los ciudadanos que ya no eran un riesgo para la sociedad? La vida de los dos pequeños era un drama real: violencia familiar, hermanos con problemas de aprendizaje, adicciones al alcohol, abandonos y divorcios eran comunes en las vidas de ambos. Sufrieron maltrato físico y psicológico por parte de sus progenitores. Todo esto los aisló del mundo. Un detalle que cabe destacar es que días antes del asesinato estuvieron viendo la tercera secuela de la película Chucky, el muñeco diabólico. Como se supo durante el interrogatorio, esta supuestamente le sirvió de inspiración para cometer el asesinato. De hecho, ya lo intentaron con otro pequeño días antes, pero la madre llegó a tiempo. Sin embargo, la segunda vez no fallaron. Arqueya, cultivando letras, cosechando pensamientos. Regresamos a Arqueya, un programa con enfoque cultural. Bueno, ¿qué les está pareciendo el programa? Perdón, que ya te quité por segunda vez la palabra. No pasa nada. Pues los invitamos a que sigan dejando sus comentarios, sus preguntas, que este sea un espacio de plática y ojalá les esté gustando muchísimo el programa. Ahora, en realidad lo importante con el caso de Selene Delgado, más allá de teorizar qué pasó o qué no pudo pasar, es que nos deja un indicio de algo muy preocupante: cómo un criminal selecciona a las víctimas. Lo que hablaba esta teoría de la conspiración es que, como tiene rasgos muy generales, es gente que difícilmente se van a molestar en buscar las autoridades. Que muchos de los casos de personas desaparecidas en México, que son poco más de 80,000 personas, muchas veces se cierran los casos, muchas veces ni siquiera se encuentran jamás, y que en México hay un índice de impunidad del 98%. O sea que esos casos nunca tienen justicia. Y parte de lo que se habla respecto a cómo se seleccionan unas víctimas, lo podemos observar, cómo piensa un criminal en el caso de la famosa Mataviejitas, que es mejor conocida como Juana Barraza Samperio, una luchadora que comete una serie de crímenes que realmente sacuden a México. En el 2008, ella es condenada a 759 años de prisión, la condena más larga en la historia de México, por haber cometido al menos 16 asesinatos de mujeres mayores de 60 años, que en su mayoría vivían solas y fueron asesinadas en su mayoría mediante estrangulación. Eventualmente se desata el debate acerca de por qué este caso trasciende tanto, por qué indigna tanto a la comunidad mexicana,
cuando, por ejemplo, otro caso como el de Raúl Luciel, alias el sádico, solamente es condenado a 300 años de prisión, y era una persona que se dedicaba a estrangular y descuartizar personas homosexuales. Pero para poder platicar un poco más acerca de cómo se realiza la selección de las víctimas de una persona que es criminal en serie, va a platicar de ello un experto en el tema, así que vamos a darle a la cápsula. Compartan. La pregunta entonces sería, analizando el caso que acabamos de ver, ¿cuáles son los elementos que utiliza una persona que va a delinquir o un criminal en serie para seleccionar a sus víctimas? Ok, muy bien, gracias. Gracias, Becker. Contento de estar aquí con ustedes en su programa. Mira, los elementos son bastantes, de hecho, y van desde elementos que tú reúnes por medio de tu psiquis, van elementos materiales para llevar a cabo tal o cual hecho delictivo, asesinato en este caso, crímenes, y también van sobre todo una recopilación o un conjunto de cuestiones que tú viviste, sobre todo en tu primera y segunda infancia. Esto te dicta muchas veces la conducta, ¿no? Sobre la cual tú reaccionas. Pero básicamente es lo que tú viviste en tu primera y segunda infancia, lo que tú recopilas o los resentimientos con los que has crecido o las situaciones con las que te has encontrado en la vida que te han afectado de manera psicológica y que en cierto momento te detonan el factor desencadenante. ¿Qué es el factor desencadenante? Una situación de estrés o muy particular, una acción muy particular que te detone algún hecho relacionado con tu primera o segunda infancia, por lo cual tú reaccionas de tal o cual manera, y en este caso, pues de una manera donde afectes a otras personas, ¿no? Quitándoles la vida. Fíjate que, por ejemplo, teníamos el caso de la famosa Matariki que platicábamos. Por ejemplo, ¿cómo era la relación de ella con su madre? ¿Cómo era la relación de ella con su madre? Pues para empezar, la relación como tal, como una relación, pues fue muy complicada. Ella, por ejemplo, en las primeras etapas de su vida, en su infancia, estamos hablando de 10, 11 años, fue una persona que fue violentada por su propia madre, una persona que fue abusada, que fue violada, que su misma madre puso sobre la mesa, en este caso a la criatura o a la jovencita de 10, 11 años, para que se fuera con un borracho latino. En pocas palabras, la vendió por 2 caguamas. Entonces, esto le provocó, pues obviamente, dicen que infancia es destino, y realmente es así, ¿no? Esto le provocó que creciera por rencores con su mamá, y posteriormente, cuando ella se encontraba con personas que se parecían a su mamá en la forma de ser o físicamente, su reacción era violenta, al grado de llegarlas a matar. Ok, excelente. Bueno, pues sería todo. Agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado, brindarnos un poco de tu experiencia, de todo el conocimiento que tienes en la materia, y esperemos que no sea la última vez que nos puedas acompañar, sino la primera de muchas más. Okay. Amigos, estamos de regreso, seguimos completamente en vivo. ¿Y te parece, Josué, si entonces cerramos con este bloque y damos inicio al siguiente? Definitivamente aquí estamos ya observando distintos casos, distintas mentes, distintos modos de operar en términos criminales, y la finalidad, el objetivo es hacer una conciencia social. Estoy leyendo algunos de los comentarios de la audiencia. Y bueno, evidentemente dan inclusive ya algunos mensajes: cuiden a sus hijos, tengan mayor preocupación y ocupación en lo que ellos hacen, en lo que realizan, en lo que ven, en lo que comparten, en lo que se alegran y se satisfacen, ¿no? Porque eso puede tener una trascendencia más allá. Aquí está otro caso más, no queremos abundar porque tenemos todavía más información para ir concluyendo. Así es, Josué. El tercer caso que vamos a analizar es... bueno, yo creo que seguramente todos hemos escuchado de esta famosa película del Silencio de los Inocentes, de este personaje icónico
que es Hannibal Lecter, que eventualmente el actor Anthony Hopkins gana un Oscar por esta actuación, por esta interpretación maravillosa de un personaje muy bien construido, pero seguramente no muchos conocen que este personaje de Hannibal está inspirado en realidad en un mexicano, conocido comúnmente como el doctor Salazar, pero en realidad su nombre es Alfredo Valí Treviño. Entonces, ¿te parece si comenzamos a analizar cuál es este caso también muy interesante que sucede en Monterrey? En 1959, un crimen conmocionó a la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, en el norte de México. Ocurre el 8 de octubre de ese año en un consultorio médico ubicado en la calle Artículo 123 de la colonia Talleres. Según los diarios de la época, allí atendía Alfredo, un joven médico de entonces 28 años, quien ese día recibió la visita de Jesús Castillo Rangel, estudiante de medicina de apenas 20 años. Los periódicos de la época afirman que entre ellos había una relación sentimental y que ese día tuvieron una fuerte discusión que terminó de manera trágica. Valí Treviño sometió a su amante, le aplicó una inyección de pentotal sódico con un bisturí, le cortó la garganta, lo desangró, lo descuartizó y colocó su cuerpo partido en una caja de cartón. Después salió de su consultorio con el paquete, lo guardó en la cajuela de su auto, se dirigió a un terreno de una zona conocida como Rancho La Noria, en el municipio de Guadalupe. Ahí enterró la caja con los restos de su víctima, que unos días después hallaron las autoridades como prueba para detener a Valí Treviño. Es un crimen que, si lo dices así, pues bueno, suena bastante terrible, ¿no? Yo creo que espanta escucharlo así. Pero vamos a analizar cuál es el contexto. Bueno, es un crimen que podemos definir como pasional completamente. En el caso de Alfredo Valí Treviño, la historia de cómo conoce al escritor del Silencio de los Inocentes, pues es muy curioso, porque en realidad ni siquiera iban a conocerlo a él. Yo aquí tengo el nombre, es Thomas Harris, el escritor. Bueno, el caso de Thomas, lo que sucede es que él viaja a la ciudad de Monterrey, al penal de Topo Chico, con la intención de entrevistar para la revista Argos a un asesino tejano capturado en México, asesino de 3 jóvenes. Esto durante los años 60. Harris tenía en aquel entonces 23 años. Lo que pasa con este muchacho tejano que es delinque, bueno, es que él intenta escaparse con ayuda de un policía corrupto, recibe algunos disparos y termina internado en el hospital. Entonces Harris va y hace la entrevista, conoce al médico que estaba atendiendo a esta persona, el médico cirujano del penal, y comienza a platicar con él y queda sorprendido por la buena apariencia, por los excelentes modales y la manera tan exquisita, tan pulcra en que él se comunicaba y se expresaba. Queda sorprendido y lo invita eventualmente a comer en su casa cuando tuviera la oportunidad. Se va y, platicando con el director del penal, se da cuenta de que en realidad ese médico de la prisión era uno más de los criminales que estaban ahí. O sea, también estaba cumpliendo una condena. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, él estaba cumpliendo una condena por lo que había sucedido aquí. Alfredo Valí comete este crimen pasional porque era su amante. Jesús Castillo Rangel era el amante de Alfredo Valí. Alfredo Valí era pues un médico que tenía su consultorio ahí en la colonia Talleres, que era considerado un ciudadano ejemplar por la comunidad, que regalaba medicamentos a las personas de escasos recursos, que tenían buen comportamiento, pero eventualmente Jesús comienza a pedirle grandes cantidades de dinero prestadas. Con el paso del tiempo se niega a pagarle, y lo que se comenta aquí, lo que se dice, es que él va y pues le dice que no le va a pagar definitivamente, le da una pequeña cantidad de lo mucho que le debía y le dice que es lo único que le va a dar. Es entonces cuando Alfredo Valí comienzan a hacerse de palabras, y pues recordemos que estamos hablando de un tiempo de antes. Aquel amante lo amenaza con revelar su relación, lo cual podría terminar con la carrera profesional de Alfredo Valí. Se hacen de palabras, se hacen de golpes.
hasta que eventualmente dice que Alfredo lo noquea de un golpe y termina descuartizándolo en 7 partes exactas, cortadas perfectamente, y que terminan depositadas en la caja que posteriormente es enterrada en el rancho La Noria. Te voy a interrumpir, Becker, ya estamos por terminar nuestro programa, tenemos que despedir a la audiencia de 790, recordándoles que nuestro próximo programa tratará sobre los masones en la independencia de México. Hidalgo, Morelos, Iturbide, Guerrero, ¿eran criollos? La independencia de México se logró por la ideología masónica. Estos y otras preguntas serán respondidas en nuestro siguiente programa. Agradecemos a toda la audiencia que nos ha acompañado. Ya estamos por cerrar. Solamente vamos a terminar nuestras conclusiones. Y recuerden que pueden brincarse a nuestras redes sociales para dar conclusión una vez que los despidamos. Hasta pronto. Este fue su programa Arqueya, cultivando letras, cosechando pensamientos. Buenas tardes. Es tiempo de concluir. Pero no olvides sintonizarnos el próximo sábado en punto de las 5 de la tarde, por esta misma frecuencia. Este fue su programa Arqueya, cultivando letras, cosechando pensamientos. Un programa con enfoque cultural. Hasta pronto. Amigos, tuvimos que despedir a nuestra audiencia de 790 en Radio Fórmula, pero agradecemos a quienes siguen aquí presentes a través de las redes sociales. Los invitamos a que sigan dejando sus comentarios, sus preguntas y sus opiniones en la bandeja de comentarios, porque posteriormente pasaremos a leerlos. Becker, estabas concluyendo, te interrumpí. Cerremos este caso tan interesante de este médico. Así es, bueno, ya analizamos diferentes casos criminales, estamos analizando, por ejemplo, tuvimos el del Ángel de la Muerte, muy famoso, tuvimos el de Maribel, donde las circunstancias familiares y de la primera infancia la llevan a delinquir. Tenemos también el caso de esta persona, Selene Delgado, analizamos cuáles son los contextos, muchos de ellos pues tienen un factor familiar que los lleva a cometer estos crímenes. En el caso de Alfredo Balí, pues no sabemos, o yo desconozco cómo haya sido su infancia. Lo que sí podemos afirmar es lo que se conoce, que es un ciudadano ejemplar, que es un profesionista, una persona, podríamos decirlo, buena, que regala medicamentos, que eventualmente se reinserta de manera exitosa a la sociedad, que protegía la vida de las personas dentro del penal, siendo el médico o cirujano de aquella instalación en Topo Chico, y que en realidad lo que lo lleva a delinquir a él, pues no sé si pudiéramos decir que es en realidad un factor familiar o de la infancia, sino más bien un crimen que sucede completamente por pasión. Entonces, eso nos deja también una duda muy interesante. Claro. O sea, ¿hasta qué punto un desenfreno, una relación amorosa, nos puede llevar a una persona buena, a una persona que está en su sentido, en sus 5 sentidos, a delinquir también? No es algo exclusivo de la gente con infancias traumáticas. Es que ahí tiene mucho que ver el control de las emociones. Claro. Que un acontecimiento emocional drástico puede llegarnos a cometer la peor de las torpezas y algo que vamos a venir arrastrando y de lo cual tendremos consecuencias catastróficas. ¿Qué sucede con esto? Y es parte de mi cierre y de mi conclusión. Bueno, Mary Bell, una niña, hablamos de Selene Delgado, de Alfredo, de un sinfín de situaciones en donde no estamos hablando de personas de otro planeta, de personas que son distintas a nosotros, no, son personas que se han desarrollado en nuestro entorno, en nuestro contexto. Evidentemente las circunstancias de su vida han sido distintas, pero a lo que vamos es que las mismas emociones que ellos tienen, nosotros las podemos tener, las mismas circunstancias y el entorno social en el que viven cercanamente, nosotros también lo podemos vivir. Sin embargo, es importante la forma en la que vamos nosotros afrontando las situaciones de nuestras vidas, la forma en la que apoyamos a alguien que estamos viendo con una situación delicada. Estoy sabido de un compañero, de un vecino que tiene un problema psicológico, que se está medicando psiquiátricamente, que vive solo, que no tiene apoyo. Si lo dejamos, seguramente algo catastrófico va a suceder. Y si algo está sucediendo en nuestro interior, es importante buscar esas válvulas de escape por las cuales podamos ir sanando esas situaciones emocionales internas que pueden traer como consecuencia algo de lo que nos podamos arrepentir toda la vida. Bueno, si es que da oportunidad de arrepentirnos, ¿verdad? Porque
podemos llegar a quitar vidas o quitarnos nuestra propia vida en una situación de estas. Los invitamos, es parte del objetivo de nuestro programa, no solamente estar indagando y compartir con ustedes estos acontecimientos, como lo decía, morbosos, no, sino que queremos que haya un aprendizaje, queremos que haya también un aprendizaje ante las acciones y bueno, ir conociendo un poquito de todo. Les esperamos que lo que hayamos compartido sea de interés y de agrado para todos ustedes. No sé si tengas algo más que concluir o pasamos a las preguntas y a los comentarios. Hay una frase que a mí me encanta, que es que la historia no se repite, pero a veces rima. Yo creo que el conocer nuestra propia historia, que el conocer estos casos nos ayudan precisamente a prevenirlo. México es un país que enfrenta, no es un secreto para nadie, una situación bastante complicada en el tema de seguridad. Yo creo que en gran medida lo que podemos hacer para prevenir todo esto es poner más atención a los niños, es fomentar esta cultura de paz, es eventualmente, pues bueno, tratar de ser un poco más empáticos, pedir ayuda profesional cuando es necesaria, y a medida en que nosotros seamos conscientes y conozcamos este tipo de casos, de situaciones, a medida en que ampliemos nuestros horizontes, vamos también a poder prevenir de mejor manera todo este tipo de situaciones. Yo creo que el primer paso para evitar esto es una adecuada crianza de los niños, es prestarles la suficiente atención, es sobre todo ser conscientes y que por supuesto podamos avanzar, que hay una movilidad en el pensamiento colectivo que nos permita poco a poco hacer que este tipo de situaciones sean cada vez menos comunes. Bueno, vamos a ir cerrando. Nos gustaría escuchar los comentarios, leer las preguntas si es que hay por ahí. Dice Mafalda Maldini, dice Mavi Pardo, quien se esconde detrás de ese perfil. Que tengan, qué tema tan interesante. Creo que los padres deben poner mucha atención a las señales de crueldad de los niños y estar atentos a sus actos para evitar que se conviertan en futuros delincuentes. Muchos niños y jóvenes están siendo criados por el internet. Sus padres no saben ni lo que ven. Es muy triste. Saludos. Muy buen programa. Gracias, Mavi, y yo creo que quiero abonar mucho a este comentario que tú haces porque es verdad. A veces ante el afán del día, ante el apresuramiento de nuestras actividades y compromisos, con tal de tranquilizar al niño, le ponemos una tablet. Yo me quedé sorprendido el otro día que mi sobrino me conectó el teléfono con la con la televisión, cosa que yo todavía no sé hacer. Imagínate, o sea, con esa facilidad del niño que ni siquiera sabe leer con el dedito y luego abre y le dice a Siri y le pide lo que quiere y Siri se lo pone ahí como bandeja de oro. Imagínense la facilidad que tienen los niños al acceso de tantas cosas, no solamente de los juegos, no solamente de la diversión, porque muy probablemente es lo que vayan a buscar, pero de ahí solamente está a un clic empezar a ver cosas que puedan trastornar sus mentes para toda la vida. Así que tengamos mucho cuidado con lo que hacen y ven nuestros hijos. Así es, nos dice Esperanza Morelos Sánchez. Bravo, me encantó el programa. Les recomiendo a la audiencia que lean Tristes Sombras de Lola Ancira. Excelente, Tristes Sombras. Vamos a leerlo, Esperanza. Eduardo Aparicio, excelente programa. Cada sábado es un gusto escucharlos. El gusto de nosotros es verlos peleados. Es excelente tema. Saludos desde la bella airosa Pachuca Hidalgo. Un abrazo hasta Hidalgo. Esperanza Morelos, que no se ha preguntado, ¿soy un monstruo o esto es ser una persona? Dijo Clarice Lispector. Excelente programa, Dios los bendiga, nos dice Isela Mejía. Un abrazo para nuestra amiga Isela. Dice Xochitl de Jesús, excelente programa, saludos a los conductores desde Puebla, Dios los bendiga. Dice Esperanza Morelos Sánchez, pienso que hay gente que trae ya ese gen cuando el mundo era bélico, eso era normal y necesario. Sus personajes eran los héroes, por ejemplo, se ponen a pensar qué bien Odiseo es un asesino. Bueno, hay quienes, dice ella, los traen, otros se hacen. Bueno, ahí es parte de lo que queremos que compartan con nosotros. Dice Moisés Hernández, qué miedo, qué miedo. Interesante. Se llama 6 problemas para Don Isidro Parodi. ¿Okay? Gali Martínez Macías nos manda ahí unas imágenes.
Son aplausos. Perdón, es que estoy medio ciego. Lo mismo Aplausos. Carlos Alberto Licona. Y son todos los comentarios de la audiencia. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Agradecemos, dice saludos desde California, Cornelio Cisneros. Saludos hasta allá. Saludos del Paso, Texas. Saludos hasta allá. Benjamín García. Desde Santa Ana, California, Dios los bendiga. Bueno, concluimos con nuestro programa. Recuerden que esta es nuestra primera temporada, nuestra segunda temporada, nuestro primer programa en esta segunda temporada con un formato distinto. Claro que tendremos invitados, claro que tendremos comentarios de libros, claro que tendremos temas de la misma interés que nuestra emisión pasada. Sin embargo, pues traemos otro formato ahí un poquito más remasterizado para que nos acompañen y nos puedan también, se puedan interesar con nuestros programas. Recuerden, hablaremos sobre la masonería el próximo fin de semana, ya que estamos en temas de fiestas patrias. Si usted cree que la masonería estuvo involucrada en la independencia de México, bueno, investigue y comparta con nosotros la información. Esto fue su programa Arqueya. Hablamos sobre la psicología criminal, Selene Delgado, el ángel de la muerte y los casos forenses más sombríos. Así es un gusto habernos acompañado. Nos vemos el próximo sábado en punto de las 5 de la tarde en su programa Arqueya. Mi nombre es José Coronado, fue un verdadero placer estar con ustedes. Hasta pronto, que tengan buena tarde. Es tiempo de concluir, pero no olvides sintonizarnos el próximo sábado en punto de las 5 de la tarde, por esta misma frecuencia. Este fue su programa Arqueya, cultivando letras, cosechando pensamientos. Un programa con enfoque cultural. Hasta pronto.